Buenas tardes. Bienvenidos a la Cátedra Universitaria para el Bachillerato de Bioética. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora María de Jesús Medina Arellano. A continuación leeré su síntesis curricular. Medina Arellano es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit. Es maestra en Filosofía y Pedagogía del Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y doctora en Bioética y Jurisprudencia Médica por la Universidad de Manchester, Reino Unido. En 2008 obtuvo la medalla Alfonso Caso al mérito académico en la UNAM, así como el Premio Estatal a la Juventud otorgada por el Gobierno del Estado de Nayarit. En 2009 obtuvo la medalla y Premio Estatal del Abogado otorgado por el Gobierno del Estado de Nayarit. El 8 de marzo de 2019 obtuvo el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz en la UNAM. Ha sido becaria en diversas estancias de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM durante los veranos de 2002 y 2003, patrocinadas por el Programa Nacional de la Investigación Científica del Pacífico. Asimismo, fue becaria de la beca ORS del Banco Mundial para realizar sus estudios de doctorado. Sus líneas de investigación son bioética, bioderecho, células troncales, genética y derecho, derecho sanitario, regulación biotecnológica, aborto, inicio de la vida, final de la vida, laicidad, reproducción humana asistida, turismo médico y ética de la investigación. La doctora María de Jesús Medina Arellano es investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y para el Programa Universitario de Bioética es un gusto contar con su participación el día de hoy. Les comentamos que la doctora va a estar al pendiente de las preguntas y comentarios que hagan, por lo que les pedimos que lo hagan en el chat para que podamos tener un diálogo fructífero con la doctora Medina. Muchas gracias, María de Jesús. Al contrario, sí se escucha. Al contrario, querido colega y amigo, doctor Ángel Alonso, gracias por esta invitación, a ti, a la doctora Paulina Rivero, directora del Programa Universitario de Bioética, y pues a todo el equipo que ustedes conforman y que tienen también la generosidad de invitarnos para compartir algunas reflexiones de lo que juntos hemos construido precisamente en el ámbito de la bioética y en lo particular tu servidora pues desde el derecho, ¿no? Lo que llamamos bioderecho. Entonces, así como lo has expresado, pues agradezco también a quienes nos están siguiendo en línea, están haciendo su esfuerzo y por tanto no me gustaría ser yo quien tenga un monólogo, sino me gusta mucho interactuar con quienes pues nos están siguiendo y tienen inquietudes respecto del contenido que les voy a presentar. Entonces ahí voy a hacer una pausa cuando vaya avanzando para que me haga el doctor Alonso el favor de comunicarme estas inquietudes si existieran. Bueno, eso sí, como también comienzo diciéndoles que mucho de lo que voy a compartir con ustedes está escrito y disponible de manera libre, de manera gratuita, a través de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Les comparto el link en este momento, ahí en la diapositiva. Hemos hecho un trabajo en equipo importante, como lo comenté, sobre todo dos trabajos muy representativos donde encontrarán reflexiones de diversos autores y autoras desde la bioética, desde enfoques laicos, es muy importante señalarlos, es decir, con diversidad de visiones, como ya lo abordaron ustedes en sesiones pasadas, desde distintas partidas éticas e incluso religiosas. Entonces, aquí tienen estos dos libros descargables de manera gratuita, Bioética y Bioderecho y Bioética Laica. Hay otro proyecto muy bonito, muy importante, patrocinado por la Coordinación de Humanidades a través del proyecto PAPIME, que precisamente se titula Enseñanza Transversal en Bioética y Bioderecho. Aquí en la liga, también en la página de la Biblioteca Jurídica Virtual,
ustedes encontrarán todos estos materiales descargables para la enseñanza y para el aprendizaje en estos temas, con casos concretos sobre todo que podrían llegar en algún momento a las cortes de nuestro país o de otros países o cortes internacionales que precisamente plantean dilemas éticos que seguramente ustedes ya exploraron a qué nos referimos con un dilema ético y cómo también se vuelve dilemático para los derechos humanos el análisis de los dilemas bioéticos. Entonces aquí tenemos una serie de cuadernos de enseñanza en este tema y desde temas relacionados con la investigación en seres humanos, con la multiculturalidad, con el inicio de la vida, el aborto, el consentimiento bajo información, la ética de investigación en animales, tecnologías de reproducción humana, diversidades, que es un tema súper importante, ética, ecoética y ambiente. Y bueno, vienen, se están preparando otros más que abordarán temas al final de la vida, genética, responsabilidad médica, y ya les estaré compartiendo también. ¿Por qué hablar de principios laicos para una bioética liberal? Alguien hacía el señalamiento, ¿no? Señalar la bioética laica parece tautológico, porque precisamente quienes nos dedicamos a la reflexión bioética, pues sabemos que son encuentros de distintas metodologías éticas para precisamente abordar o resolver planteamientos dilemáticos respecto de distintas situaciones en la vida en general. Pero nosotros, su servidor y la doctora Pauline Capdevielle, quien también es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, siguiendo precisamente los trabajos de reflexión iniciados por un filósofo del derecho, bioeticista también, el doctor Rodolfo Vázquez, decidimos señalar la bioética como laica precisamente y desde una perspectiva liberal, porque la literatura que nos encontrábamos, al menos en nuestro idioma, era con una perspectiva precisamente de éticas religiosas. Entonces quisimos precisamente replantear, y más en estos momentos cuando vemos otra vez la apropiación de algunos espacios públicos por algunas corrientes religiosas, lo cual significa precisamente un atentado al principio de laicidad establecido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que precisamente garantiza la diversidad de perspectivas éticas e religiosas. Y en este sentido, desde el bioderecho, lo que hacemos es acentuar esta pluralidad ética y religiosa para cualquier análisis, pero mayormente la reflexión que se hace pues es de una ética secular, ¿no? Que separa la norma jurídica de la norma religiosa, que eso es muy importante cuando estamos hablando pues de los derechos humanos sobre todo. Y precisamente debemos de estar muy atentos a que precisamente los seres humanos puedan tener igual de independencia para creer o no creer y no verse mermados por sus creencias religiosas, atentando contra la libertad o contra la autonomía por una razón religiosa. Y entonces también en este sentido, ante la problemática, los dilemas que surgen en la vida en sentido amplio, pues tenemos al bioderecho. ¿Y qué es el bioderecho, no? Aquí ya eliminé una diapositiva. Pues el bioderecho, en palabras de la doctora Marcia Muñoz de Alba Medrano, pionera en conjunto con la doctora Ingrid Brena Sesma, investigadoras del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pues empezaron precisamente a analizar el impacto de los dilemas bioéticos respecto de su no normalización, sino su positivización, es decir, cómo están las normas jurídicas o cómo se resuelven estos dilemas desde el derecho. Entonces ahí es cuando es muy reciente como la bioética, el abordaje desde el bioderecho de estos dilemas éticos. Y en este sentido es bien importante recordarles a ustedes que están en una etapa muy importante de formación, pues que en nuestro país es muy importante tener en cuenta la reforma
constitucional en materia de derechos humanos de junio del año 2011, donde precisamente se incorporaron a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el reconocimiento al mismo nivel que nuestra Constitución de todos los derechos humanos establecidos en convenios y tratados internacionales, donde precisamente adquieren igual jerarquía que los derechos humanos establecidos y reconocidos por nuestra Constitución. Y esto es bien importante tenerlo en consideración porque vamos a encontrar algunos dilemas de la bioética que precisamente no encuentran normas jurídicas, hay vacíos legales, no están establecidos en la Constitución o bien en leyes secundarias, y es muy importante que ustedes sepan que conozcan y que lean los convenios y tratados en materia de derechos humanos ratificados por México, porque entonces las y los jueces que están encargados de velar por el respeto, protección y cualquier autoridad de nuestro país, de acuerdo con el artículo 1 constitucional, deberá salvaguardar esos derechos humanos internacionalmente también establecidos, buscando pues distintos tipos de interpretación constitucional. Y hablamos pues del establecimiento también de un principio importante, el principio pro persona, contenido en ese artículo, que es un criterio hermenéutico al que acudimos para precisamente, o al que se acude cualquier persona que esté defendiendo los derechos humanos de una ciudadana o ciudadano, para que el juez aplique la norma que más le favorezca y le proteja en sus derechos humanos, y precisamente la menos restrictiva sea la que no se aplique para las personas. Ahora, recientemente, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, más adelante voy a conversar con ustedes respecto a distintas sentencias de la Corte Interamericana en materia de derechos humanos, que precisamente hablan de algunos principios que son muy interesantes y que son tomados precisamente de literatura en bioética. Y me refiero a principios, por ejemplo, el de Pronatura. De seguro más adelante lo van a ver con la doctora Beatriz Banda Cantón, si no me equivoco, doctor Ángel Alonso, pero es precisamente, son otros principios que aunque no establecidos en esta Constitución, sí son parte de derechos humanos que se tienen que leer de manera interdependiente e indivisible de todos los derechos humanos que están en la Constitución Política. Por eso es bien importante que la interpretación que haga cualquier autoridad que esté obligada a proteger y garantizar los derechos humanos busque explicaciones en varios textos de la norma que sean compatibles entre sí, no contradigan la Constitución, y de esta manera, de manera progresiva, interdependiente, indivisible y buscando la universalidad, pues se apliquen estos derechos, ¿no? Y bueno, el bioderecho también es una rama interdisciplinar desde el derecho que trata de sincronizar, por una parte, el ser científico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay avances científicos y tecnológicos, la genética, por ejemplo, que es una de la ciencia de las células troncales, que son dos líneas de investigación que por lo menos a su servidora le ha ocupado la mayor parte de la investigación que se lleva a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. ¿Qué quiere decir esto? Que la reflexión bioética pasa por, bueno, podemos editar genes para poder, ¿para qué queremos editar genes o para qué queremos investigar en etapas tempranas del embrión humano para obtener células troncales y en un momento dado desarrollar terapias o desarrollar algún tipo de conocimiento que nos ayude o que coadyuve a aliviar sufrimientos que hasta ahora son incurables, como el Alzheimer, Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica y otro tipo de enfermedades? ¿O qué tal que si podemos editar los genes en etapas tempranas del embrión humano cuando se tengan precisamente herencia genética que pueda poner en peligro la vida? Es decir, imaginemos la fibrosis quística que hoy en día no tiene una cura, por ejemplo, ¿no? Entonces también este ser científico nos pone a la reflexión bioética con saber o con reflexionar, bueno, si se puede, se hace, y si se puede y se hace, ¿cómo se hace? ¿Sí? Es decir, hay que reflexionar
este deber ético de reflexionar respecto a la edición genética para qué, para mejorar las características genéticas de las personas o para aliviar algún sufrimiento, algún padecimiento que hasta el momento no tiene cura, no tiene tratamiento. ¿Qué es lo ético? ¿Sí? Para muchos científicos se hace y tenemos ejemplos de mala conducta ética, como fue el caso muy sonado del doctor He Jiankui en China en el año de 2018, cuando públicamente dijo que había editado a 2 gemelas para evitar que desarrollaran el virus que portaban sus padres del VIH. Entonces, todo esto generó una gran polémica internacional en el ámbito de la bioética, porque precisamente hasta ese momento las pautas que se tenían éticas era de que no se llevara esto a una aplicación clínica. Es decir, si había una reflexión bioética de lo que se podía hacer científicamente. Pero, ¿qué creen? El poder hacer normativo. ¿Por qué es importante el bioderecho? Porque entonces aquí entra qué existe de legislación al respecto, ¿sí? Y un poco precisamente analizar qué señala el derecho constitucional, qué nos dicen las normas constitucionales. Bueno, las normas constitucionales no dicen, ¿verdad? Perdón, corrijo, qué establecen las normas constitucionales, qué establece el derecho procesal para seguir, por ejemplo, respecto, si se señala que hay un derecho a beneficiarnos del avance científico y tecnológico, como lo señala la Constitución, entonces cualquier científico puede ser lo que quiera, o realmente pues hay otros límites, hay que leer de manera interdependiente los derechos, pues siempre y cuando pues tengamos el derecho a la información, sepamos qué están haciendo y para qué lo están haciendo, y entonces ahí entra una parte bien importante de la bioética, que es el consentimiento informado y que también debe estar regulado, y esa es parte del derecho procesal. Y el derecho procesal también es bien importante porque ayuda o porque marca cómo se sigue a cabo o cómo se lleva a cabo precisamente una acción civil, una acción penal, una acción procesal. Y, por ejemplo, les pongo un ejemplo que puede ser con la prueba genética, ¿no? ¿Cómo se evalúa la prueba genética? ¿Sí? ¿Quién dice que es el perito experto? ¿Qué grado de fiabilidad tiene la prueba genética? ¿Sí? ¿Cómo estamos precisamente desde este derecho ligado al derecho civil determinando la filiación hoy en día de las y los hijos nacidos por las tecnologías de reproducción humana asistida, que presentan muchos dilemas éticos también? Y tenemos muchos ejemplos de lo que se ha hecho en nuestro país a ese respecto. Sin embargo, tenemos muy pocas normas que regulen ese avance de la ciencia y la tecnología que precisamente pasa con la reflexión bioética antes. Por ejemplo, si decimos, no, bueno, pues entonces en el derecho civil solamente se reconocen a los hijos genéticamente vinculados, ahí está la prueba genética. ¿Ustedes tendrán alguna intuición o no de que eso sea cierto? Pues más adelante les voy a decir qué ha resuelto la Corte Mexicana a ese respecto y cuáles son precisamente las reflexiones bioéticas que surgen al respecto. El derecho penal también está muy relacionado con el área de reflexión del bioderecho, porque pues tiene que ver con la sanción penal, la sanción a conductas que están prohibidas por la ley, ¿no? Y en ese sentido vamos a hablar más adelante cómo el aborto está penalizado, por ejemplo. Y vamos a analizar en algún momento, ¿es ético sancionar a una mujer por elegir, por estar haciendo ejercicio de su autonomía reproductiva, por estar haciendo ejercicio de una, no solamente autonomía reproductiva, sino un derecho reproductivo establecido en la Constitución? ¿Debería aún el derecho penal tener estas normas restrictivas a los derechos humanos, pero sobre todo a la perspectiva ética individual de las personas? En este caso, quien decidió no terminar un embarazo no deseado. Y es aquí precisamente que a lo que nos invita el Programa Universitario de Bioética y nos ha reunido. Sé que antes estuvieron filósofos con ustedes, y ahora su servidora, que soy precisamente abogada. Es muy importante, eticistas, que la biología, que la medicina, que todas las disciplinas estemos precisamente dialogando sobre estos problemas de la bioética,
porque entonces nos permite integrar conocimiento y entender la situación y el contexto de cada una de las personas o seres vivos que se enfrentan a una situación dilemática. Y precisamente ayuda también o coadyuva a que quienes toman decisiones de política pública o de legislación lo hagan precisamente con la mayor información que se tenga desde distintas disciplinas y respetando la diversidad de posiciones éticas y religiosas. Es decir, debemos de caber todas y todos o todas las diversidades en este esquema constitucional. Por eso es importante el diálogo interdisciplinar y transdisciplinar. Sabemos, o ustedes ya han abordado hace unos pocos días, la semana pasada, creo que aquí en el programa universitario bioético, como en muchos otros lugares, celebraron 15 años de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, si no me equivoco, o lo que llamaron en algún momento el Día Internacional de la Bioética. Es precisamente donde se acogen estos principios y les invito a leerlas. Es una declaración adoptada por UNESCO y que pues contiene distintos principios importantes para la reflexión bioética y de bioderecho, como el de dignidad humana, el de respeto a la diversidad, a la igualdad, al rechazo a cualquier tipo de discriminación. Y fíjense que esto es bien importante, el de igualdad y no discriminación, porque están contenidos estos principios también, el de libertad de autonomía, en el artículo 1 constitucional, último párrafo, donde queda prohibida cualquier tipo de discriminación, cualquier norma que discrimine con base en el sexo, en la religión, en el estado civil, en la salud, en el origen étnico y cultural, entre otras situaciones, para el pleno goce y respeto de los derechos en ámbitos de igualdad. Y en este sentido, por eso la laicidad es importante, porque vamos a respetar la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Esta declaración también establece el principio de respeto y atención a las situaciones de vulnerabilidad. Ustedes también más adelante van a estudiar, creo que con mayor detalle, pues cuáles son estas poblaciones en situación de vulnerabilidad. Entonces aquí viene el otro enlace importante entre la bioética y los derechos humanos, ¿no? La garantía de libertad de creencia desde principios bioéticos laicos, libertad reproductiva, de expresión, de acceso a la atención a la salud, de libertad de conciencia, de libre desarrollo de la personalidad, que pues son elementos o principios que están contenidos ahora en sentencias emblemáticas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es lo que quiero compartir con ustedes, ¿no? Darles conocimiento útil y que aparte encontrarán en toda la literatura que hemos producido al respecto, sobre todo de aprendizaje y enseñanza. ¿Cuáles son estas sentencias? Vamos a comenzar, de seguro alguien más ya les habló de esta, de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, ¿no? Y si no, pues qué mejor momento para abordarla y aquí detenernos un poco, ya que terminé de explicarles de qué se trata esta sentencia importante y cómo hubo una discusión desde la bioética, desde la ciencia, desde la religión, para lograr que en la Ciudad de México precisamente no se eximiera, sino que no se sancionara penalmente a una mujer por interrumpir un embarazo no deseado antes de la 12ª semana de gestación. Esto pasó precisamente en el año 2006, hubo muchísimas discusiones en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, donde finalmente en 2007 la interrupción legal del embarazo fue aprobada. ¿Y por qué fue aprobada? Precisamente porque las discusiones que existían, donde se hablaron a biólogos de la reproducción, a científicas y científicos religiosos, es que pues precisamente las mujeres que elegían terminar un aborto lo hacían con personal no capacitado, sin normas sanitarias mínimas que supervisaran precisamente la salud de las mujeres. Entonces esto es inseguro, y hablando hoy de moda que están los semáforos, pues esto nos lleva a un semáforo rojo en cuestión de el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia
y precisamente al derecho de al ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, un atentado a esos derechos. Y bueno, en amarillo nos tenían o mostraban datos quienes hicieron cabildeo, quienes estuvieron muy presentes en las discusiones de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, era precisamente que la práctica del aborto es clandestina porque va en contra de lo que dice la sanción penal o en contra de lo que decía la sanción penal hasta en ese entonces por el Código Penal de la Ciudad de México, recién aprobado la famosa o la llamada Ley Robles, que así se le conoció durante mucho tiempo. Entonces, pasamos a semáforo verde con esta ley, con estas modificaciones al Código Penal de la Ciudad de México, porque precisamente se incorporó en la Ley de Salud de la Ciudad de México que el aborto o la interrupción, legal del embarazo se tenía que llevar a cabo por personal capacitado, con el equipo apropiado, con las técnicas adecuadas, estándares sanitarios. Esto pues en cumplimiento a la obligación moral que tiene y legal del Estado de respetar el derecho a formar una familia, y en ese sentido el artículo 4 constitucional señala que cada quien decidirá el número de espaciamiento de sus hijos, y entonces así primero se suscita una discusión con datos, con sociología, porque daban cuenta de cuántas interrupciones y cuántas vidas de mujeres costaba tener un aborto inseguro en la Ciudad de México. Y sabemos que hoy tenemos distintos procedimientos que no ponen en peligro la vida de la mujer, y al contrario, lo que garantizan es la vida de la mujer y sobre todo a vivir una vida libre de cualquier tipo de violencia, porque la violencia pues, también se da, no es un tema a lo que voy a hablar el día de hoy, por la violencia, lo que se llama violencia obstétrica, ¿no? O precisamente, por ejemplo, Las Libres es una asociación civil de Guanajuato que ha documentado muy bien cómo son criminalizadas las mujeres por interrumpir su embarazo, y no solamente por eso, sino por abortos que son causados por algún tipo de accidente y son criminalizadas las mujeres. Entonces, estos acompañamientos que hay son muy importantes, porque precisamente quien sea que se plantee la situación del aborto está pensando que es en una etapa muy avanzada con un tipo de intervención agresiva, y no es así. Se da en etapas muy tempranas, y precisamente hay lugares donde las mujeres tienen un aborto por una causa ajena a su voluntad y siguen siendo criminalizadas. Es por eso que en nuestro país y en muchas partes de América Latina, lo que hoy llamamos la marea verde, participan precisamente en empoderar a la sociedad con más información, porque se trata precisamente, sí, de una reflexión ética respecto de dónde comienza la vida, de qué valor tiene la vida, para quién y para quiénes. Y es bien importante reconocer que nuestra vida, la vida de las mujeres, inicia también desde la gestación, y nuestra vida, pues es un derecho que se tiene que garantizar, ¿sí? Entonces, en este sentido, no queremos más mujeres muertas en la clandestinidad. Y podemos podemos todos diferir en que cuándo inicia la vida, y son problemas y planteamientos de la bioética, ¿no? Y ya la encíclica Dignitas Personae, emitida por el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, dice que desde el momento de la concepción, y es muy respetable para esa perspectiva ética religiosa, pero hay otros planteamientos éticos de biología de la reproducción que señalan precisamente que desde que el óvulo fecundado se implante en el útero y resulte viable. Entonces, esas son posiciones éticas gradualistas respecto del desarrollo de la vida, del desarrollo embriológico. Entonces, hay que también en ese ejercicio de respeto a los derechos humanos, pues hay que ponderar, ¿no? ¿Cuál derecho a la vida tenemos que salvaguardar, sí? No se niega precisamente que la vida tiene un valor desde el inicio, pero tampoco, y más adelante voy a hablar de la sentencia Artavia Murillo contra Costa Rica, porque precisamente ahí se plantean estos dilemas éticos, y la Corte Interamericana pues señala precisamente, reconoce
diversidad de posiciones éticas que tiene que respetarse. Es decir, a nadie nos queremos imponer a una persona u otra que consideramos o cuál es el valor de la vida si tenemos y reconocemos la diversidad de perspectivas éticas religiosas en nuestro país. Pero bueno, esta modificación al Código Penal que comenté previamente, donde se marcó como no punible la interrupción del embarazo, y pongo del DF porque todavía creo que está así, no se ha modificado, hasta antes de la 12ª semana de gestación, y esta ley local de salud, que aparte obliga al Estado para que en cualquier lugar donde se lleve a cabo esta interrupción del embarazo, también acompañen a las mujeres con información, con asesoría psicológica, y en esa parte también se reconoce pues la objeción de conciencia del personal sanitario en la Ciudad de México. Entonces, por eso hay lugares donde sí se lleva a cabo esta interrupción legal para respetar también otros derechos involucrados y principios en estas decisiones. Entonces, ¿dónde comienza la vida, chicos y chicas? Estas son preguntas, reflexiones de la bioética. ¿Podemos decidir las mujeres sobre nuestro cuerpo? ¿Y desde dónde comienza la vida? Lo dejo en general, porque también hablaba, yo creo que la doctora Rivero, yo quiero que me corrija el doctor Alonso si es verdad o no, habla de una bioética alejada del antropocentrismo y el androcentrismo. Y esto pues permite reconocer precisamente que si nos vamos por no solamente normas legales, sino normas morales elaboradas por filósofos sin perspectiva de género, pues tendremos muchísima filosofía que incluso justificará que las mujeres no tendrían que decidir sobre el interés moral de una célula en desarrollo. Y vemos que son filósofos que han determinado el pensamiento precisamente, pero que no corresponden ya tampoco a filosofía contemporánea. Tenemos otras filósofas como Judith Butler y otras tantas que no puedo mencionar en este momento, pero que comienzan con de construir estas reflexiones heteronormadas desde la filosofía también. Y el punto de vista antropocéntrico que pues toda la vida vale, ¿no? Y nosotros creo que nos hemos enfocado, o quienes legislan, en el valor de la vida humana por encima de otras vidas que también tienen interés moral y que importan, como es las vidas de seres no sintientes, como en este caso podrían ser los animales no humanos, con los cuales hemos desarrollado investigación durante muchos años, y eso parecería que no implica ningún planteamiento dilemático, cuando también nos importa que reflexionemos desde distintas perspectivas éticas para saber cuál es la normativa que se tenga que tener o actualizar. Bueno, esta reflexión bioética que se presentó en la Asamblea Legislativa nos pone precisamente, o quien puso el tema de reflexión sobre el derecho a la vida de las mujeres, sobre el derecho a la vida de un embrión en etapa temprana. O sea, como que si fuera una competencia de vidas, y no es así, ¿no? Son decisiones difíciles y no pone a competir, sino a ponderar los derechos que pueden aquí estar en riesgo y que pues importan. Y es así como estas modificaciones a la ley, al Código Penal y a la Ley Local de Salud en la Ciudad de México llevó a que se generaran 2 acciones de inconstitucionalidad. De aquí me voy pues con las reflexiones ya biojurídicas. Estoy tratando de conectar cómo esta reflexión bioética nos lleva al bioderecho. Pues precisamente estas acciones que interpusieron en 2007, ¿qué son? Pues cuando estos, en este sentido, órganos facultados por el Estado para llevar a cabo, pugnar algunas leyes que consideren que van en contra de la Constitución, pues pueden hacerlo a través de acciones de inconstitucionalidad. Y es como precisamente el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en ese entonces y el Procurador General de la República de ese entonces, en 2007, presentaron acciones de inconstitucionalidad
en contra de estas reformas. Y básicamente, ¿cuáles eran los argumentos? Quiero decirles que estas dos acciones se acumularon en la 146 y la 147 del 2007. ¿Por qué? Porque básicamente los argumentos eran muy similares. Entonces decidió la Corte resolverlas en conjunto. Los argumentos principales que señalaban en ese entonces eran que las reformas violaban el derecho a la vida del feto. Entonces, como les dije, en la reflexión bioética nos hacemos la pregunta, ¿desde dónde comienza la vida? ¿Desde dónde o qué podemos decir de interés, qué interés moral representa la vida? Y si la agencia, es decir, la agencia racional, representa algo importante para el ejercicio de la autonomía y de la vida y los demás derechos, ¿no? Pero pues estos argumentos señalaban pues que la vida del feto era importante y con estas reformas pues violentaban esa vida. Quiero decirles que de la lectura de estas acciones de inconstitucionalidad, algo muy importante es que las autoridades que las accionaron, perdón por esta música de fondo, espero que haga más amable esta charla, pero estos argumentos eran precisamente que no violaban la vida del derecho al feto en unas partes y en otras señalaban embrión. Y aquí es donde es bien importante el reflexionar desde la disciplina científica también, es decir, desde la biología de la reproducción. Ustedes están en la prepa y de seguro todavía ya llevan biología algunas y algunos de ustedes y saben pues que los gametos son los óvulos, los espermas, cuando se unen se forma un cigoto, después el blastocito se desarrolla, es un embrión y luego es un feto y luego es un neonato. Entonces era bien importante también para la Corte que en ese momento resolvió, para la ponencia del ministro ahora en retiro, José Ramón Cosío Díaz, pues entender qué es un feto, entender desde la biología de la reproducción el ser científico, el ser biológico, para precisamente determinar si se violaba o no el derecho a la vida frente al derecho de las mujeres, el derecho a la vida del feto. También otro de los argumentos señalaba que las modificaciones a estas leyes violaban los derechos reproductivos del hombre y la igualdad, puesto que la decisión sobre la reproducción se dejaba solo en manos de la mujer, ¿no? Y bueno, podemos estar a favor, podemos estar en contra, pero estos son los dos argumentos claves para esta sentencia por parte del ministro Cosío. El ministro Cosío Díaz fue un ministro muy activo en llevar la ciencia a la Corte. Es decir, que las decisiones de las y los ministros y los jueces en nuestro país se tomaran informadas, con información que les lleve a ponderar sobre los principios y los derechos que tienen que proteger. Y precisamente en este ejercicio de ponderación de derechos, la Corte hizo un ejercicio magnífico porque llevó a cabo audiencias públicas que fueron transmitidas en toda América Latina e invitaron a feministas, a ministros de cultos religiosos de varias religiones, a filósofas, a biólogos de la reproducción, a genetistas, pues para que les dijeran qué valor tiene la vida o desde dónde comienza la vida y en ese sentido poder hacer un ejercicio de protección o no de derechos. Y entonces, elementos que guarda esta sentencia es precisamente que los derechos humanos o fundamentales no son absolutos. Y fíjense bien, esta sentencia es muy importante porque se da antes de la reforma constitucional de 2011, donde el control o la interpretación constitucional para la protección de los derechos humanos era concentrado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy, todas las autoridades de todas las jurisdicciones locales tienen la obligación también de ponderar y proteger derechos humanos. Eso se llama control difuso a la constitucionalidad. Es decir, ya no está concentrado solamente en la Suprema Corte de Justicia. Y obviamente los jueces o cualquier autoridad local, pues al menos en el ámbito de
la justicia pues está obligada a atender estos criterios o resoluciones, casos relevantes que resuelve la Corte. También lo que resuelve la Corte en este caso es que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece de manera explícita o implícita de que el feto tiene derecho a la vida. Lo que hacen los ministros o lo que entendieron, escucharon de estas audiencias públicas fue que precisamente el valor de la vida siempre depende desde la perspectiva ética, religiosa, cultural o inclusive científica con el que se aborde el tema. Lo que sí queda claro es que las mujeres estamos vivas y tenemos el derecho a la vida y no queremos que mueran por una práctica clandestina en condiciones insalubres e inseguras. Entonces, precisamente ante esta ponderación de derechos, la Corte señala que no existe esta obligación explícita de protección del feto, sí del derecho a la vida, y en este caso las mujeres tienen ese derecho a la vida, independientemente de que también la Corte hizo alusión a una convención internacional. Es la Convención Belén do Pará, o mejor conocida Convención Belén do Pará, es la Convención Internacional para una vida libre de violencia de las mujeres, y después tenemos una ley general en nuestro país, y entonces ahí se establece como parte de esa vida libre de violencia un acceso o el ejercicio de nuestra autonomía reproductiva y tener acceso precisamente a un aborto legal y seguro. Ya después, más adelante, tenemos en 2009 la reforma a la norma 046, que más adelante voy a señalar cómo también se controvertió en la Corte. ¿Y por qué esta norma 046 es importante? Porque en esa norma también se llevaba la obligación de que las mujeres tuvieran acceso a la pastilla o la píldora llamada al día siguiente, precisamente para atender casos de violencia sexual en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, lo que señala finalmente la Corte después de estas reflexiones es que las reformas al Código de la Ciudad de México, al Código Penal y a la Ley de Salud local, pues buscaban precisamente combatir y erradicar la violencia en contra de la mujer, buscando un equilibrio con los instrumentos jurídicos internacionales a los que México está obligado a respetar. Entonces, la Corte determina esta garantía de interrupción legal del embarazo seguro y bajo condiciones de acompañamiento y de información respetando la objeción de conciencia del personal sanitario como una medida progresiva que buscaba garantizar precisamente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. ¿Y qué sucedió con el argumento de que se violaba el derecho a la igualdad de los hombres? Pues en principio también la Corte establece, o la sentencia de esta ponencia del ministro José Ramón Cosío, pues que la carga no es la misma para el hombre y la mujer, entonces no es que no se esté decidiendo en condiciones de igualdad, sino precisamente sabemos que la carga de continuar o no un embarazo pues es más para la mujer, y en esta ponderación de derechos pues no hay ninguna violación al derecho o a los derechos reproductivos del varón, y dado que se daban en situaciones o motivadas por situaciones o contextos de violencia hacia las mujeres. Pero sigue siendo una pregunta, una reflexión bioética y del bioderecho, ¿no? Hubo consecuencias éticas y jurídicas, porque a raíz de la emisión de esta sentencia, que no logró crearse jurisprudencia por comentarios disidentes que se obtuvieron, se obtuvo una mayoría para aprobar para declarar que las modificaciones al Código Penal y a la Ley Local de Salud pues eran constitucionales. Sin embargo, lo que motivó fue que 18 legislaturas locales pues dijeron, vamos a proteger la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Y ojo, este texto ustedes lo encuentran en la encíclica papal Dignitas Personae, emitida en diciembre del 2008, lo cual es un atentado al Estado laico en nuestro país. ¿Por qué?
porque está favoreciendo una perspectiva religiosa por encima de la diversidad religiosa, de las más de 80 manifestaciones religiosas, más en una enciclopedia de las religiones en nuestro país. Estoy segura que estoy desfasada, pero claro que es un atentado contra la laicidad, ¿no? Entonces, pues sabemos que desde una ética católica o desde una ética convencional, pues la vida es sagrada y defendida desde el momento de la concepción, pero es basada en conceptos religiosos. ¿Y qué hay de quienes somos seculares? ¿Qué hay de quienes tenemos otras creencias? ¿Qué hay de quienes defendemos el derecho a la vida de las mujeres y a ser libres de cualquier tipo de violencia? Pues ahí estamos las posturas laicas basadas en otros argumentos para otra vez, hasta el día de hoy, seguir hablando de la no criminalización de las mujeres por el ejercicio de su autonomía reproductiva es un principio de la bioética que se liga con un principio normativo que es los derechos sexuales y reproductivos. Y yo quisiera hasta aquí hacer una pausa para ver si tenemos algunas preguntas, porque precisamente voy a hablar ahora de la píldora el día siguiente. Sí, gracias, doctora María de Jesús Medina Arellano. Voy a leer las preguntas, no sé si quiera que sean por bloques, o tenemos al menos con unas 10 preguntas, o en este caso, o de una en una, como usted guste. Podemos hacer 5 y 5, ¿te parece? Okay. Para también abordar el tema de la píldora del día siguiente, ¿sí? Sí, claro. Bueno, sí. Manuel Estrada comenta: el jueves estuve en una plática de bioética. Ahí establecieron un caso de una abogada que se veía entre la espada y la pared, porque un hombre, antes de caer en coma, pidió y testificó que no se le desconectara. Sin embargo, una vez ya en coma, todo se complicó y el médico le dijo a sus familiares que estaba sufriendo demasiado en ese estado. Aquí, legalmente, ¿qué procedería? ¿Se antepone el principio de autonomía establecido conscientemente por el Señor o el de la no maleficencia? Y también nos pregunta, legalmente, dice Manuel Estrada, ¿es correcto que un niño con padres de alguna religión, como testigos de Jehová, no reciban transfusiones sanguíneas en un accidente por órdenes de sus padres o se antepone algún principio legal sobre el religioso? Muchas gracias. Luego, Silvia Alejandra Grela, desde Argentina, nos comenta: y nosotros empezamos con la contradicción de a quién considera cada constitución persona. Alberto Reyes Briceño comenta: un derecho humano es universal, el aborto no es universal, mucho menos progresivo. ¿Qué opina usted? Y Judith Flo dice: felicito a la doctora María de Jesús por tener una visión de la bioética desde lo social y con perspectiva de género, por reconocer que hubo un empuje de las feministas para legalizar la interrupción del embarazo en Ciudad de México. Muchas gracias por todos los comentarios y las preguntas, en particular por este último. Sí, tenemos siempre que decir que es gracias precisamente a los movimientos sociales, movimientos feministas que están ahí y están precisamente cabildeando para el avance progresivo de nuestros derechos. Y fíjense que hay una opinión general. Ahorita estoy compartiendo mi pantalla, pero yo con mucho gusto, en cuanto termine de compartir mi pantalla, se las voy a dar de un comité especial precisamente de la Organización de las Naciones Unidas, en donde se establece, está la Convención del Cairo y otros estándares internacionales de donde México es parte y participa, que se compromete a garantizar, sí, el derecho humano a una interrupción segura del aborto como parte de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Entonces, no estamos hablando del aborto. El aborto es una sanción penal por una situación. Estamos hablando del pleno goce, garantía y derecho de nuestra sexualidad y reproducción, que está aparte, como lo digo, declarado por la ONU, con los comités especiales al respecto. Y por cierto, les recomiendo que lean todos los estándares internacionales que están citados en el cuaderno 6 que se titula Inicio de la vida y aborto, y que tengo la dicha de haber sido coautora con la
la licenciada María Fernanda Telles Girón, quien hoy trabaja también en la Corte en un apartado especial para la atención a la violencia contra las mujeres. Y entonces no es María de Jesús Medina quien está diciendo que existe este derecho. Lo señala, lo establece, lo reconoce y México se ha comprometido a respetarlo a través de convenciones internacionales que ha firmado y ratificado y que también se establece en nuestra norma 046 de atención precisamente a la violencia en contra de las mujeres en nuestro país. Entonces, es bien importante que revisemos esta información, pues para reformular las preguntas tanto éticas como legales. En otro sentido, quiero comentarles esta pregunta que hicieron sobre la persona en estado de coma. Pues realmente no se deben de respetar su voluntad, es su derecho precisamente al final de la vida, son las decisiones éticas y yo creo que también lo van a ver en esta cátedra extraordinaria a las que nos enfrentamos todas y todos en un momento dado al final de nuestras vidas. Y lo que sí queremos es que la autonomía de nuestra voluntad, cuando la pudimos expresar, se respete y ya sea, qué mejor, en la Ciudad de México existe la ley de voluntades anticipadas, qué mejor que todas y todos nos planteemos en este momento, pues qué queremos cuando en algún momento dado por una situación desafortunada no podamos expresar nuestra voluntad al final de la vida. Queremos que nos ingresen a una unidad de cuidados intensivos, queremos que nos resuciten en situación de un accidente fatal. Por ejemplo, casos en otros países, en Europa sobre todo, donde a las personas no se les respeta estas decisiones al final de la vida, han tenido que tatuarse "Do not resuscitate", no me resucites. Le tiene que indicar mediante un tatuaje al paramédico que llegue en caso de un accidente, en motocicleta, lo que sea, que no lo resucite. ¿Por qué? Porque puede ser que para cuando llegue un paramédico, la persona tenga un daño cerebral irreversible, por el cual se le tenga que mantener conectado a un respirador artificial por una medida extraordinaria, por el hecho del rescate, una obligación moral también, y pues la decisión se la dejan a la familia, y es una decisión difícil, y entonces ante esas situaciones de no respeto a las voluntades anticipadas, pues la gente ha tenido que llegar a esos extremos, ¿no? Ahora, la Ley General de Salud establece que mediante 2 encefalogramas, cuando no haya actividad del surco de la corteza del cerebro, pues se tiene ya establecida la muerte cerebral y por tanto se habla con los familiares precisamente para señalarles que, o sea, se tiene esta conversación, que ya después de un coma puede existir esta muerte cerebral, entonces ya no hay nada más que hacer. Entonces la familia decidirá si puede o debe mantener pues a una persona conectada sabiendo que existe pues una muerte cerebral, ¿no? Entonces en el estado de coma yo creo que todavía debemos de respetar la decisión que fue expresada mediante testigos de querer mantenerse conectada, porque en estado de coma no hay todavía un daño que no sea reversible, todavía hay precisamente atención extraordinaria que se puede llevar a cabo. Entonces, claro que esto tiene que ver con la expresión de la autonomía y que está pues, testificada. Entonces, debemos de estar muy atentos a que también en ese sentido pues no se contraríen nuestros deseos y nuestra voluntad. No sé si doy respuesta a su pregunta más o menos, pero estoy segura que la abordarán en profundidad cuando vean los dilemas éticos al final de la vida. Pero legalmente, como les digo, está protegida esta persona que está en coma porque no tiene una muerte cerebral, está en coma. Entonces todavía hay medidas que atender, hay medidas todavía y elementos técnicos. Y otra cosa que se me iba respecto de quien decía que esto no es un derecho, el derecho a interrumpir de manera segura el embarazo no deseado. Incluso este Comité Especial para Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Organización de las Naciones Unidas emitió un comunicado en tiempo de pandemia señalando que las autoridades no se aprovecharan de estos momentos, de estas situaciones difíciles de la pandemia para seguir obstaculizando o reforzar medidas que obstaculicen a las mujeres a un acceso
seguro y gratuito a la interrupción del embarazo. Y esto lo tengo publicado en un artículo en el Journal of Bioethical Inquiry. Es de acceso libre, lo pueden descargar, y también en un momento se lo paso al doctor Ángel Alonso Salas, donde precisamente señalamos cómo las mujeres confinadas en casa están expuestas a sufrir violencia sexual, y el aumento de feminicidios, con datos de una asociación civil precisamente en México, Intersecta, que ustedes pueden consultar. Existe el Observatorio de Género y COVID de GIDE, del Grupo en Reproducción de Información Elegida, que también da estos datos de cómo la muerte materna desafortunadamente se ha incrementado un 46%, también porque las mujeres pues, tienen hoy miedo a acudir a un servicio de salud, o no hay una pronta atención a la salud. Pero el hecho es de que la Comisión Especial de las Naciones Unidas invitó y hizo un llamado fuerte a todos los estados a que no utilicen la pandemia como un pretexto para obstaculizar o reforzar medidas en contra del ejercicio de un derecho humano que es universal: salud sexual y reproductiva. Creo que son todas las preguntas, ¿verdad? Bueno, estaba la pregunta de la persona donadora de sangre, si fuera testigo de Jehová. Claro. Ese es otro asunto importante que se ha resuelto por la Corte, y lo tengo más adelante en unas diapositivas, pero precisamente pues sí tiene que ver con la libertad de conciencia, el respeto a la libertad de conciencia y de religión. Sin embargo, aquí también tenemos que, cuando analizamos al menos el análisis desde la bioética y desde el derecho también, es tomar todas las posiciones y personas que están involucradas en un dilema. En este sentido, pues son los padres que tienen una religión, es una niña o un niño que precisamente la Corte le ha reconocido su autonomía progresiva y de decidir sobre cuestiones de salud, ¿sí? De que se les sea oído a las y los niños para tomar decisiones en salud. Entonces, es bien importante que si una niña o un niño señala que no comparte o no sabe qué religión es la de sus padres, aún no tiene ese desarrollo de la personalidad y de la creencia religiosa, pues entonces la ponderación y el interés superior de la infancia tiene que tomarse en cuenta, la ponderación de estos derechos, ¿no? Y sí es un caso muy importante resuelto hace unos años sobre una niña que ocupaba precisamente transfusión sanguínea y era perteneciente de la comunidad Raramuri, y aparte sus padres pues pertenecían a una religión en particular, a la religión de los Testigos de Jehová, y pues la Corte decidió precisamente proteger el interés superior de la niñez, en este caso la niña, para que se le continuaran con los trasplantes de médula ósea, porque sufría leucemia, y sabemos hoy en día la ciencia, el avance científico y médico, pues nos enseña que este tipo de tratamientos son exitosos en pacientes pediátricos, como lo era ella, una niña de 5 o 6 años, cuando se resolvió. Entonces, esto ha causado muchísimos debates y me ha llevado también a evolucionar en el pensamiento y en la reflexión ética para señalar y aplaudir la decisión de la Corte de respetar el interés superior de la niñez, ¿no? Cuando exista un grado de desarrollo tal de vida de la niña, sobre todo, lo que el Estado debe de proteger y estar viendo también, y que me parece que es un asunto pendiente, es cómo sigue protegiendo este interés superior de la niñez a su vida. Es decir, al menos hay datos que señalan la segregación que sufren precisamente personas de esta religión por esta transfusión, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con células troncales hematopoyéticas o células de la sangre provenientes de la médula ósea. Entonces, que precisamente le han salvado la vida a muchos niños y niñas padeciendo leucemia. Entonces, ¿qué hacemos la sociedad y qué hace el Estado para garantizar que esta niñez, estos niños y niñas vivan una vida libre de violencia en situaciones donde precisamente pues, su derecho a la vida contrapone los preceptos sobre la libertad de conciencia y religión de sus padres? ¿Cómo garantizamos que tenga un pleno desarrollo? Ahí el Estado tendría que también tener acciones muy concretas para garantizar este interés superior de la infancia.
Yo creo que entonces... ¿Leo las otras preguntas o continúa, doctora? Por favor, Ok. sí. Mario Flores López pregunta, ¿a qué se refiere que los derechos humanos no son absolutos? Linda Holguín comenta, resulta muy interesante la vinculación del derecho, la bioética y la perspectiva de género. Espero pueda seguirnos proporcionando alguna bibliografía y algún contacto con usted. Diego VP dice, ¿cuál considera que ha sido el mayor progreso en este tema y por qué? Andy HP comenta, el artículo 4 constitucional de México menciona la libertad de elegir el tamaño de nuestra familia y el intervalo entre cada hijo. Sin embargo, esto no contraviene el interés superior del menor cuando en una familia no está garantizada el pleno desarrollo de una niña o un niño y sigues trayendo al mundo a otros. Y última, bueno, hay un comentario y una pregunta. Luis Alberto Villanueva Egán dice, mi reconocimiento y respeto a la entrañable doctora Marichuy, gracias por la brillante exposición. Silvia Alejandra dice, conozco la controversia en mi país, entre paréntesis Argentina. Como abogada, ¿podría explicar el estatuto jurídico del embrión en la Constitución mexicana? Y si hay diferencias dentro de Latinoamérica, por favor. Y Angélica García pregunta si es posible sancionar el incumplimiento de una voluntad anticipada. No, hombre, qué preguntas tan interesantes. Muchísimas gracias. Un abrazo también entrañable. Y bueno, aquí les dejo nada más, sobre todo para quien decía, es bien importante la perspectiva de género transversal. Y existe la Asociación Internacional de Bioética, que tiene una revista especial que se llama Bioética Feminista, The Journal of Feminist Bioethics, y que es muy importante pues que puedan ustedes, es de acceso abierto para que puedan ustedes leer lo que se ha generado desde la bioética con una perspectiva de género o una perspectiva feminista. Y también, pues ahí no es comercial, pero sí tenemos ahí actividades, materiales, publicaciones en estas redes sociales y la página del propio instituto que ya les he compartido para que puedan unirse a nuestras reflexiones. Y yo digo a nuestro activismo académico también, porque precisamente un artículo reciente en la revista Nature señalaba seguir sentados frente a nuestro monitor o seguir haciendo la ciencia sin salir del laboratorio nos cuesta vidas, y la pandemia lo ha demostrado, ¿verdad? Cómo precisamente se toman decisiones de políticas públicas sin información, entonces, o sin tomar en cuenta la ciencia en las universidades, nos cuesta la vida. Y también lo publicó en una editorial la doctora Deborah Dinis, editora de uno de los journals más importantes en bioética, Developing World Bioethics. Lo publicaba en una editorial de diciembre de 2018, donde decía precisamente, pues ya salgan académicas de su espacio de confort y privilegio que les da precisamente estar en una universidad, y tenemos que conversar con la sociedad y poner los argumentos en el espacio público para que se dejen de violentar nuestras vidas y el acceso a nuestros derechos sexuales y reproductivos, porque también nos cuesta la vida. La doctora Dinis precisamente fue amenazada de muerte cuando iba a dar su conferencia magistral de apertura en Brasil ese año, y fue precisamente por la defensa tanto académica como social de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en América Latina. Entonces, esa editorial también es de acceso libre y les recomiendo que quienes estén interesadas la lean, interesados, obviamente. Ahora, gracias, abogada, colega de Argentina. Obviamente el movimiento de Marea Verde es muy importante desde allá, desde con ustedes. Y en nuestra constitución, al menos en la constitución, en nuestro país tenemos constituciones locales y una constitución federal, ¿no? Y las constituciones locales se han venido reformando. Hasta el momento, 21 constituciones locales se han reformado para incorporar este precepto que más o menos difiere ya, le han modificado para que no sea una cita textual de la encíclica papal, ¿no?
mínimo ya tienen esa información y ya lo han hecho de manera distinta, pero es clara el movimiento de una postura, de una visión religiosa de la protección de la vida celular en las constituciones locales. Sin embargo, en la constitución política, la federal, ¿sí?, que está precisamente defendiendo la vida, no señala desde qué momento comienza la vida. Es por eso que hay un derecho a la vida y es ambiguo en términos generales, pero no hay un estatus de protección jurídica, al menos en la Constitución Federal, del embrión o de la concepción de la Sagrada Santísima Concepción Dignitas Personae de la Iglesia Católica de 2008. Eso no existe en la Constitución Federal. Lamentablemente en las constituciones locales, en algunas de ellas sí, atendiendo a conceptos que son religiosos. La concepción es un concepto religioso. Deberíamos de comenzar a hablar de gametos, de fusión de gametos, óvulo, espermatozoide, implantación en el útero y situaciones así, ¿no? Alejados de una posición religiosa en particular. Esto es muy importante. Entonces, no sé si con esto resuelvo las preguntas. Eran todas las preguntas, ¿verdad, querido doctor? Sí, bueno, había la pregunta esta de si se podía hacer alguna sanción por no respetar, en este caso, una voluntad anticipada. Ah, claro. ¿Existe sanción penal? Claro que sí. Claro que sí existe una sanción penal. No por no respetar la voluntad anticipada, ojo, sino por interrumpir la vida de una persona que no tiene aún muerte cerebral, sin su consentimiento, que este sería el caso que nos plantearon. Entonces, las voluntades anticipadas, pues sí deberían de ir reforzadas y precisamente debería de existir incluso un registro electrónico público, no público, bueno, público para las entidades que están obligadas a garantizar el cumplimiento de las voluntades anticipadas. Y de esta manera, pues tendríamos muchísimo más elementos para determinar qué hubiera querido la persona en una situación como esa, ¿no? Entonces, miren, iba a hablarles de la píldora del día siguiente, pero creo que me gustaría hablar de las cuestiones de tecnologías de reproducción asistida. Yo con mucho gusto le voy a pasar al doctor Ángel Alonso Salas esta presentación porque no me va a alcanzar el tiempo para poder compartir todos los casos que traigo aquí de la Corte Interamericana aparte. Son 90 diapositivas, pero sí me gustaría reflexionar con ustedes sobre las tecnologías de reproducción humana asistida y ya ustedes tendrán más material para seguir con esta reflexión de la bioética y el bioderecho. ¿Sí te parece bien? ¿Sí? ¿Continuamos entonces? Sí, gracias. Yo subiré al Drive, en este caso, la presentación una vez que sea enviada. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues trataré de igual manera terminar este apartado que tiene que ver con la afiliación y la reproducción, o el acceso a las tecnologías de reproducción asistida en un espacio de tiempo para que nos permita continuar con comentarios y reflexiones por parte de ustedes quienes nos siguen y nos dan su tiempo en este momento. Bueno, aquí es importante señalarles que también partes de las reflexiones lo encuentran en el cuaderno de enseñanza de bioética y bioderecho titulado Tecnologías de Reproducción Asistida. Entonces, cuyo coautor es el doctor Héctor Mendoza Cárdenas, quien es un pionero precisamente de la reflexión del bioderecho en nuestro país y que tiene extensa literatura escrita respecto de estas reflexiones y nos ha hecho el honor de ser coautor también, ¿no? Entonces, yo quiero reflexionar con ustedes, ¿no? Desde precisamente una pregunta que hacían. ¿Es ético reproducirnos? Él o ella decía, ¿es ético reproducirnos sabiendo que los niños o las niñas no tendrán la garantía de tener un desarrollo pleno? O me imagino que un derecho a la alimentación y situaciones de esa naturaleza. Ojo, no hay que confundir, porque por estos argumentos discriminatorios
nos ha llevado a la esterilización forzada de mujeres migrantes en la frontera norte de nuestro país, frontera sur de Estados Unidos, ¿no? El 24 de septiembre, 4 días antes de estar precisamente celebrando el Día Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos, Animal Político emite una nota basada en evidencia que señala precisamente esta esterilización forzada que sufrieron mujeres migrantes en los centros de detención de Estados Unidos. Ojo, este argumento podría servir para que algún presidente señalara que pues no hay condiciones para que siga la reproducción. No es discriminatorio y es contra precisamente el derecho sexual y reproductivo de cualquier mujer en cualquier situación, independientemente de su situación migratoria, de ejercitar esta autonomía reproductiva, ¿no? Y es un derecho. Y la esterilización forzada está también condenada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por la Comisión Interamericana, por recomendaciones y estándares internacionales que abordan el tema, ¿sí? Entonces, más bien, podemos hacernos las preguntas éticas, claro que sí, podemos reflexionar, pero nuestra conclusión ética no tiene que ser la imposición para otras personas que tienen otra posición ética, y sobre todo no tiene que ser una política de Estado, porque ya el Estado reconoce esta diversidad ética, ¿sí? Esta pluralidad de visiones, y por eso la pregunta desde la bioética es ético reproducirnos? Pero pues a lo mejor llevamos un contexto distinto, teniendo en consideración que tenemos una sobrepoblación, ¿sí? Que estamos precisamente acabando con nuestros mantos acuíferos, que estamos destruyendo hábitats, ambientes, pero es una reflexión ética que tiene que ver con la autonomía individual. Pero esto está conectado con las situaciones también que vivimos hoy ante el COVID, ¿no? Si yo puedo quedarme en mi casa y dejar de propagar el virus, es decir, yo tomo una decisión ética desde mi autonomía, porque en nuestro país al menos no se han restringido los derechos que se podrían haber restringido conforme lo establece para su procedimiento la Constitución, y no lo han hecho. Entonces nos han invitado a actuar bajo una ética comunitaria, es decir, bajo principios de solidaridad, en el cual precisamente nuestra autonomía individual la consideremos respecto, o lo que llama el doctor Jorge Enrique Linares Salgado, una ética cosmopolita ante la situación de pandemia o salud pública, ¿no? Y por cierto, adelanto que va a haber una publicación del instituto que coordinamos tanto el doctor Gustavo Ortiz, como es parte de un proyecto junto con el doctor Ángel Alonso Salas, de bioética y COVID-19, donde estas reflexiones las vamos a tener ya por escrito. Y precisamente pues hay esta discusión bioética de que si es ético no reproducirnos ante este contexto, ¿no? Existe un derecho a la reproducción, es decir, tenemos la autonomía reproductiva de decidir y no decidir. Si nos reproducimos, cuándo nos reproducimos, cómo nos reproducimos, podemos decir que pues es ético tomar estas decisiones, independientemente de cualquier situación, sexo, edad, religión, postura ética. Ya se los dije, el artículo, incluso si lo llevamos al espacio jurídico, el artículo 1 constitucional prohíbe cualquier categoría, que esta es una categoría sospechosa, que impida o limita nuestro derecho sexual y reproductivo por estas condiciones, por estas características o situaciones, ¿no? Entonces ahí pues hacemos esta reflexión, ¿no? Y lo señala el artículo 4 constitucional, el principio de igualdad. Todas y todos somos iguales ante la ley. No lo dice así. Ojalá algún día reformáramos este articulito para reconocer diversidades, ¿no? Para señalar este principio de igualdad. Pero pues el principio de no discriminación y de igualdad del artículo 1 lo establece. El Estado protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable, informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos, ¿sale? Entonces es bien importante saber que, pues ahí, de
esta lectura de este simple párrafo del artículo 4 constitucional, y por cierto, esta imagen la tomo también del grupo de Gire, en un momento dado, que señalaba precisamente, tener los hijos que quieras es tu derecho. Y ahí está establecido. O que no quieras. Ahora, tenemos un derecho a procrear con apoyo de las tecnologías de reproducción humana asistida. Es decir, si tenemos algún problema en cuanto a la producción de óvulos, de espermatozoides, o algún problema de infertilidad, o simplemente somos personas solteras que queremos reproducirnos mediante tecnologías de reproducción asistida, ¿es ético? Pues la autonomía reproductiva, existe toda una teoría al respecto que señala que sí es ético, que ya después habrá otras ecuaciones que tomar en cuenta para decir desde una ética cosmopolita que diría, no, oye, tengo la obligación moral de no reproducir porque sé cómo nos estamos acabando los recursos, es inviable, pero pues es muy respetable, ¿no? Entonces son posturas éticas distintas. Ahora, tenemos un derecho a acceder a las tecnologías de reproducción humana asistida para reproducirnos. Si lo tenemos o no, existe una obligación del Estado de proporcionarnos ese acceso a las tecnologías de reproducción asistida. ¿Cómo se están llevando a cabo? ¿Quién las está regulando? ¿Cómo se están controlando? ¿No? Porque si tenemos ese derecho, pues al final la propia Constitución señala que tenemos el derecho a beneficiarnos del avance científico y tecnológico, independientemente de que el propio artículo 4 señala que tenemos el derecho a la salud. Entonces, lo que quiero explicarles en este momento es cómo la lectura de los derechos es interdependiente. Y perdón, alguien también me preguntó que por qué señalé que los derechos humanos, yo no lo señalé, lo señaló la Corte, pero también hay una explicación del doctor Juan Antonio Cruz Parcero, y aquí les recomiendo, también es un libro descargable desde la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, hacia una teoría constitucional de los derechos humanos, donde señala por qué precisamente no son absolutos, porque pues tanto los principios como los derechos representan, o algunas maneras están encontrados y representan dilemas que tienen que ser resueltos, ¿no? Un ejemplo de ello, hay muchísimos ejemplos, pero pues puede ser precisamente el derecho a la libertad de conciencia religiosa de los padres frente al derecho a la vida de la niña o niño que ocupa una transfusión sanguínea y que los padres no están de acuerdo en que se haga porque quieren que se le respete su derecho de libertad de conciencia, de libertad religiosa. Entonces, ¿por qué no son absolutos? Porque tenemos precisamente que hacer esta ecuación y ponderación, tenemos que hacer un test de proporcionalidad, de racionalidad. Es decir, ¿cuál derecho humano va a salvaguardar? ¿Qué derecho es el que estamos tratando de salvar? La vida y la integridad de la niña. Entonces, en este sentido no podemos, o así lo ha señalado la Corte, pensar que un derecho religioso de conciencia deba ser protegido por encima del derecho a la vida y del interés superior de una niña, niño o adolescente. Entonces ahí vemos precisamente que los derechos pues son interdependientes, son también indivisibles y se tienen que leer en su conjunto, y en algunos momentos pues nos van a poner en situaciones donde ambos o varios derechos humanos van a entrar en conflicto y se tendrá que resolver. Por eso no son absolutos, se tiene que ponderar y resolver caso por caso, ir de acuerdo a los contextos y a las situaciones de quien está exigiendo la justicia y el respeto y la salvaguarda de los derechos humanos. Y en este sentido podemos decir que el acceso a las tecnologías de reproducción, a las tecnologías de reproducción asistida, pues también forman parte de un derecho humano, pero que no es solamente un derecho humano, sino que son varios derechos humanos. El derecho humano a la información, el derecho humano a beneficiarte del conocimiento científico y tecnológico, el derecho a decidir cómo y cuándo reproducirte, y precisamente el derecho a la salud. Entonces, son varios derechos que se tienen que leer en su conjunto para exigirle al Estado que pueda precisamente darte o decirte por qué no te da acceso a las tecnologías de reproducción asistida, y lo tiene que justificar de una manera razonada,
de una manera precisamente que me dé cuenta del por qué no me está garantizando y protegiendo un derecho constitucionalmente reconocido, establecido, ¿sí? Y bueno, en México y en el mundo, pues tenemos centenares de clínicas, quiero decir lo que es un problema en salud pública, y privadas, públicas y privadas, que no tienen marcos éticos y jurídicos para llevar a cabo estas prácticas. Por ejemplo, hoy ahora, con la pandemia, sabemos que hay un centenar de niños y niñas que precisamente están varados en Ucrania, por ejemplo, porque los padres no pueden viajar para ir por sus hijos porque fueron gestados mediante lo que se llama la gestación subrogada, ¿no? O sea, hay muchas prácticas en México y en América Latina que no están reguladas, y entonces o que tenemos una ley general de salud y un reglamento en materia de investigación para la salud que data de principios de los años 80, que se han visto rebasados por el avance de la ciencia, sobre todo de la biología de la reproducción o de las tecnologías de reproducción humana asistida. Entonces, realmente la vigilancia y supervisión que hay por parte de los órganos, o al menos cuando yo le he preguntado en nuestro país a la Comisión Federal para Prevenir Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, cómo es que revisa o regula cuántos gametos son almacenados en sus bancos, si tienen bancos de gametos, las clínicas de reproducción humana asistida, y si hay cigotos o blastocitos criopreservados, cuántos son y qué hacen con los que ya no se utilizan. Lo que responde COFEPRIS a través de solicitud de acceso a la información a través del portal del INAI es que pues no tiene una norma que aplicar, por tanto las preguntas específicas que hago pues no tienen manera de cómo normarlas porque no están en la Ley General de Salud ni en el Reglamento en materia de investigación para la salud. Entonces, así son las respuestas que uno obtiene cuando quiere saber cómo y qué, para qué hacen. Y vemos precisamente que tenemos pues enunciados normativos básicos, como cuando como cuando a finales de los años 80 nació la primera bebé de probeta, sabemos, Louise Brown, en Reino Unido, y de ahí se comienza toda una discusión en aquel país con un comité, el comité Warnock, llamado así por la filósofa Mary Warnock, quien lideró todos los trabajos de biólogos de la reproducción, biólogas de la reproducción, filósofas, ella filósofa, que por cierto falleció el año pasado, el doctor Alonso no me dejará mentir. Y bueno, a partir de esta discusión pública se creó una ley especial para regular la investigación en células troncales embrionarias o en embriones sobrantes de la reproducción asistida en aquel país. Desde aquellos años se permite que las parejas, por ejemplo, que ya fueron, o las personas que ya tuvieron un proceso de reproducción exitoso y no van a utilizar los embriones criopreservados, puedan decidir tanto donarlo para la investigación en ciencia, la investigación pública, o bien a otra pareja para que pueda procrear. Entonces, todas estas situaciones, al menos en nuestro país, en Argentina hay un caso relevante, hay casos relevantes en toda América Latina, pero justo lo que vimos hace unas semanas, hace 15 días, en los medios fue esta mujer que dejó, imagínense la falta de perspectiva de género de quienes reportan estas noticias, de quien persigue los delitos en nuestro país y de la autoridad sanitaria, ¿no? Porque se reporta, mujer abandona a sus hijos en el Hospital General después de que prestó su vientre para la reproducción asistida, ¿no? Entonces, las preguntas que nos debemos de hacer, o la autoridad debe ser, a ver, ¿por qué si es un abandono? Pero una buena abogada la va a defender y va a decir, a ver, vamos a hacer la prueba genética. ¿Y qué creen? Resulta que estos dos gemelitos, que por cierto, uno desafortunadamente se reportó que tenía hidrocefalia, estoy diciendo lo que dijeron las noticias, a mí no me consta, ni yo fui al Hospital General, ni sé si es cierto todo lo que están diciendo. Pero señalan precisamente que los gametos o el óvulo y el espermatozoide provenían de lo que se les llama los padres de intención, es decir, la pareja de otro país que vino al nuestro a través de una clínica intermediaria para que esta mujer prestara su vientre para que se gestara este embrión que
contiene el material genético de otra mujer y de otro padre, que son los padres de intención, que posiblemente por distintas situaciones, pues la mujer no pudo gestar en su vientre, entonces recurrió a ella. ¿Qué hace? O según los medios que retrata, que dice esta mujer que supuestamente abandonó a estos gemelos, pues que no cumplieron con el contrato, ¿no? Que nunca estuvieron al tanto del proceso de gestación y aparte no supo nada de ellos al parir, ni tampoco cumplieron con el con el pago pactado. Entonces, ¿qué hace? Pues precisamente ella está de por sí una condición de vulnerabilidad, por lo que en bioética hay toda una literatura que se llama la cosificación del cuerpo de la mujer, o la commodification of the human body, que precisamente ya fue en ese grado, pues sujeta a un contrato sobre su cuerpo, y de por sí lo que declaran también la prensa es que se estaba buscando iniciar una acción penal en contra de esta mujer. Bueno, querido Ministerio Público, una buena abogada defensora ofrece la prueba genética y sí, parió en el hospital, pero su vinculación genética va a ser demostrada, su nula vinculación genética va a ser demostrada mediante una prueba genética, por tanto no puede ser denunciada por abandono de infantes. Pero esta criminalización la hace el propio hospital. Entonces, pero bueno, todo es tener una perspectiva más amplia de lo que significa acceder a las tecnologías de reproducción asistida y saber cómo nuestros enunciados, tanto del Código Civil como del Código Penal, pues están muy alejados de lo que hoy la posibilidad científica, es decir, el hacer científico es posible, y nos está fallando la reflexión bioética con perspectiva de género para poder llevar a cabo una norma, ojo, que no sea prohibitiva, que regule estas tecnologías, porque si nosotros pugnamos, o estos grupos conservadores en nuestro país pugnan por una sanción penal para quien lleva a cabo sus prácticas, lo que vamos a hacer es poner en mayor situación de vulnerabilidad a las mujeres que en un momento dado decidan prestar su vientre para que se lleve a cabo una gestación sustituta. ¿Por qué? Porque lo vamos a llevar en la clandestinidad y no queremos que estas situaciones sucedan en la clandestinidad. Como lo mostré en el semáforo que ustedes van a ver en el cuadernillo de inicio de la vida y el aborto, esto nos lleva precisamente a perder la vida de muchas mujeres en nuestro país y en todas las partes donde se lleva a cabo las tecnologías de reproducción asistida. Yo no tengo diapositivas en este momento, pero me gustaría a una colega bioeticista muy importante en India, y también voy a compartir esta información con el doctor Ángel Alonso Salas, nos mostraba la condición en la que están las mujeres en la India que están prestando precisamente su útero para gestar, una condición de privación de libertad, de no contacto con sus seres queridos, para que en un momento dado las mujeres no generen apego y se nieguen a entregar precisamente a un niño o niña nacida por la gestación subrogada. Entonces, claro que son temas para reflexionar desde la bioética, pero también de cómo regular y no prohibir, porque, insisto, esto puede suceder en la clandestinidad y no queremos que suceda de esa manera. Queremos que exista, pues, buenas prácticas éticas. Hay una asociación de embriólogos muy importante en nuestro país, embriólogas que llevan a cabo este acceso con pautas éticas, y son biólogos que están ahí siempre acercándose de quienes generan reflexión bioética, quienes somos abogadas, para decir, oigan, no queremos llevar a cabo prácticas que no son éticas, oigan, ¿cómo vamos a hacer con estos embriones que ya no sé nada de las familias, ya son 10 años y no tienen comunicación? ¿Los sigo criopreservando? Ya no hay quien pague la criopreservación, o qué, o los desecho, ¿y qué tal que si tenemos problemas con la autoridad por no entender que pues se trata de alguien que ya no sigue vigente un contrato? Es decir, todas estas situaciones, hay grupos en nuestro país que quieren llevar a cabo pautas éticas, y pues ahí están siempre de la mano de quienes estamos en este ámbito de la bioética, y por eso la necesidad de que existan reglas claras respecto de lo que se puede o no se puede hacer. Lo lamentable sería que se dejaran de criopreservar y desechar
el principio de beneficencia aquí aplicaría y de no la maleficencia, la donación que puedan hacer para la buena investigación pública que se hace en nuestro país en materia de células troncales. También existe una sociedad mexicana para la investigación con células troncales que siempre está preocupada por llevar a cabo prácticas éticas en la investigación en etapas tempranas de la vida, sobre todo para resolver problemas de salud, es decir, situaciones o adicciones que hasta el momento no tienen una cura, un tratamiento, y que precisamente en otros países del mundo la investigación en la ciencia de las células troncales pues da conocimiento que puede en un futuro apoyar o coadyuvar. Finalmente quiero acabar, no voy a explicar, bueno, no sé si tengamos más tiempo, pero nos estamos acercando hacia la última parte, ¿no?, de la cátedra, y pues quiero compartir con ustedes un criterio importante de la ministra Piña en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este concepto de la bioética que les hablé, pero que está protegido por este criterio de la Corte, que es la voluntad procreacional, ¿no? Es decir, las y los niños que nacieron por inseminación artificial tienen los mismos derechos respecto de la filiación con sus padres intencionales, tengan o no vinculación genética. ¿Esto a qué me refiero? Porque es importante la voluntad procreacional. Aquí les dejo el amparo para que revisen. ¿Por qué es importante? Porque también sabemos, y las y los biólogos de la reproducción, si hay alguien siguiéndome, tendrá conocimiento de que ya es más frecuente que sean los hombres quienes no producen gametos sanos o no producen los suficientes gametos para la reproducción. Y entonces también hay que someterse a tratamientos por parte de los varones. Y algo también que hay que visibilizar en el acceso a estas tecnologías de reproducción asistida es que las y los biólogos de la reproducción, o las y las clínicas privadas, las y los médicos profesionales de las clínicas privadas no sigan reproduciendo patrones estereotipados y de violencia en contra de la mujer. Es decir, que no lleguen a la primera que le quieran hacer estudios es a la mujer porque algún problema de tener porque no lleva a cabo una reproducción. Aparte, es una visión heteronormada, es una visión que pues sigue perpetuando como esta carga reproductiva o esta salud excelsa de las mujeres cuando posiblemente pues los problemas existen en incompatibilidad genética o bien que no se están produciendo espermas nunca, es decir, también puede ser. Y en este sentido, pues, hay parejas que acuden a bancos de espermas, ¿sí?, para precisamente acceder a un esperma y poder inseminar a la esposa, y entonces porque tienen la intención y en ejercicio de su autonomía reproductiva, pues, constituirse en familia mediante el acceso a estas tecnologías. Entonces, sabemos pues que accedieron a un banco genético algunos hombres. Entonces, la ley o el Código Civil señala que pues la prueba genética es una prueba indubitable para poder determinar la filiación o no de los hijos o las hijas. Y en este sentido pues se queda, como les digo, otra vez atrasada del avance de las tecnologías de reproducción asistida y de los bancos que existen de gametos, porque entonces, ¿qué pasa con aquellos papás que junto con su pareja decidieron acceder a un banco para constituirse en familia? Es así como se reproducen y así vive la niña o niña que nace bajo esta situación y de repente la mamá decide divorciarse y decir que le desconoce la paternidad al que la niña o niño le reconoció como padres de nacimiento. Pues, ¿qué nos decía el enunciado normativo? Pues que la voluntad es irrelevante, sino que el hecho es que exista una vinculación genética. Pero esta tesis es muy importante porque lo que señala que la voluntad procreacional es importante y es definitiva para determinar los derechos de filiación y también las obligaciones, ¿no? Entonces es un avance muy importante y es un avance reciente. ¿Hacemos una pausa hasta aquí, doctor Salas, o seguimos? Pues tengo algunas preguntas, no sé si gustes decir algún comentario.
Sí, claro. Aquí con esto cierro porque también, perdón, cierro esta parte que también es importante, como lo decía, los derechos humanos no son absolutos y pueden entrar en conflicto, ¿no? Entonces también está importante reconocimiento al derecho a la identidad genética, ¿no? Hay la Convención Internacional de los Niños, Niñas y Adolescentes, y la ley en nuestro país señala que pues todas las personas tenemos derecho a conocer nuestra identidad genética, ¿no? Es bien importante tener en cuenta el interés superior de la niñez y también saber el origen tanto biológico y genético, y esto también es algo que ha determinado la Suprema Corte de Justicia. Y ya me quedo con esta infografía que es basada en información de la doctora Mariana Dovernin, que nos acompaña cada año para hablar del tema de gestación subrogada y nuevas tecnologías en México en el Diplomado de Bioética, Salud y Bioderecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Sí, gracias. Bueno, Mario Mendoza pregunta, ¿cuáles son las resoluciones que ha tomado México en materia de ley y ejercicios éticos de la Convención Belém do Pará? ¿Hemos copiado algún modelo de intervención? ¿Hemos tomado resoluciones de esta convención? ¿Y cuál sería el mayor beneficio para la mujer? Luval dice, mi duda es, la mujer está siendo orillada a abortar por falta de oportunidades y condiciones que no está dando el gobierno. Por ejemplo, falta de educación sexual, abortar por violación, ya que no hay seguridad para la mujer, fuera de que la mujer quiera abortar por decisión personal. Natalia Pedraza Jiménez dice, querida María de Jesús, ¿qué opinas de las empresas como Google que asumen los costos de la criopreservación de óvulos con la condición de que sus empleadas no se embaracen durante determinado tiempo? Y Schnitt Shannon dice, no hay métodos anticonceptivos 100% seguros. Puedes ser responsable y usar estos métodos y aún así quedar embarazada. Ello no debería ser condición para llegar a término de tal embarazo. Y una última pregunta, porque hay varias otras más, dice Miriam Alquicira. Doctora, con toda esta exposición, ¿nos podría explicar qué es entonces lo que debemos de entender por derecho con todo esto? Ay, caray, esta última pregunta tiene que ver con toda una clase de teoría del derecho. ¿Qué es una pregunta de filosofía del derecho? ¿Qué es el derecho? O posiblemente se refería al bioderecho, ¿no? En lo que Susan Poland y otras autoras se han referido, pues, no solamente a las normas que tienen que ver con precisamente dilemas de la bioética resuelto por una norma, pero en otros países puede ser sobre todo de tradiciones que no son del derecho civil como el nuestro. Nosotros tenemos un sistema híbrido que tiene características del derecho constitucional y del derecho civil, es decir, que pues toma como referencia no solamente la norma, sino los precedentes judiciales para determinar qué es el derecho, y en otros lugares pues el derecho puede ser lo que dice la norma, y en otros lugares puede ser que el derecho no siempre se dice en la norma, sino que es una actividad que realizan las y los jueces al estar impartiendo justicia, entonces es una creación del derecho. Y en otros, y así dependiendo del sistema jurídico, si hablamos desde sistemas jurídicos, pero pues la reflexión filosófica respecto de qué es el derecho es mucho más profunda. Espero con esto al menos dar unas pinceladas de lo que significa hablar de qué es el derecho. Y por cierto, hay un cuadernillo del área de Filosofía del Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas que comienza, y que es el título del cuadernillo, que se llama ¿Qué es el derecho? Entonces, les recomiendo a quienes están interesadas, chicas, chicos de bachillerato, pues que lo descarguen, es de descarga libre, y que gracias por esta reflexión tan bonita que me recuerda precisamente por qué estudiamos derecho, ¿no? ¿Qué es el derecho? Y bueno, alguien más me preguntaba inicialmente ¿qué ha hecho México en cuestión de atender lo que se comprometió en la Convención Belém do Pará, ¿no? Una de las medidas progresivas o acciones es precisamente las múltiples
modificaciones a la norma 046 para que las mujeres que son víctimas de cualquier tipo de violencia puedan tener un acceso gratuito y seguro al aborto, a la interrupción del embarazo. Tenemos la ley general también para una vida libre de violencia. Tenemos también pues estas políticas públicas que se crearon, que son las alertas de violencia de género, por ejemplo, que para muchos grupos, muchos colectivos feministas, entre ellas me sumo, no han sido suficientes, porque por más que estamos alertando a las autoridades respecto de la violencia feminicida, que pues, es en contra de las convenciones y de las leyes que tenemos en nuestro país, pues se siguen presentando en los estados, ¿no? También tenemos pues una sentencia importante, que es la sentencia conocida como Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde precisamente hace visible y condena al Estado mexicano por no cumplir con las medidas progresivas a los que están comprometidas el Estado mexicano para garantizar la vida de las mujeres y la vida libre de cualquier tipo de violencia. Y tenemos este caso es precisamente respecto de las mujeres muertas y desaparecidas en Ciudad Juárez. Y tenemos también más recientemente el caso Rosarito, donde otra vez se condena a México por no cumplir con estos estándares internacionales, en el caso Atenco, donde precisamente mujeres que protestaban por sus derechos fueron torturadas, violentadas por elementos del Estado, ¿sí? Entonces, lastimosamente todavía nos hace falta mucho por hacer, y el Estado, como les digo, la condena más reciente por parte de la Corte Interamericana es en el caso Atenco. Y la otra pregunta era relacionada a las normas en materia, fueron 4 preguntas, pero perdona, no te escucho. Sí, perdón, era, ¿qué opinión tenía de las empresas como Google, que asumen los costos de la criopreservación de óvulos con la condición de que sus empleadas no se embaracen durante un determinado tiempo? A ver, chicos y chicas, si alguien, a lo mejor no hablé de categorías sospechosas en específico, pero eso no es una categoría sospechosa, eso no es una situación de discriminación con base en una situación de salud. Es una categoría prohibida por la ley, prohibida por la Constitución. Y es precisamente, no nos están haciendo un favor al criopreservar nuestros óvulos, ni debería estar sujeto a un contrato, porque es precisamente con base a un estado, una condición de salud que te están contratando, y es precisamente discriminatorio y violatorio de nuestros derechos humanos, como los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, ojo, yo no sabía, gracias por ese dato. Si me pueden poner el vínculo, el link, estaría genial. Tenemos otras preguntas. Judith Flo pregunta qué piensa de la subrogación de vientre y cómo está la legislación en nuestro país respecto al tema, además de que, de acuerdo a la infografía, solo se practica en Tabasco y Sinaloa. Natalia pregunta si puede dar información acerca de los cursos y diplomados que dan en jurídicas. Y Mario Mendoza pregunta si los homosexuales en general, toda la comunidad LGBTIQ, tienen derecho a técnicas de reproducción asistida, maternidad subrogada, etcétera, y cómo serían esos procedimientos. Gracias por las preguntas otra vez. Sí, aquí de la infografía podemos ver que pues se señala que en México solamente Tabasco y Sinaloa, pero no, también en Yucatán, en otros estados, en Monterrey, en Tijuana. Hay evidencia empírica que también es presentada por la doctora Sandra Patricia González Palacios, a quien les recomiendo que pues sigan en redes sociales y que también lean su libro o lo que publica respecto de... Ella hace precisamente etnografía, va a las clínicas donde se llevan a cabo estas prácticas, entrevista a mujeres que están en estas situaciones de gestación subrogada.
Ella es una socióloga muy seria y que ha trabajado mucho este tema. Existe también otra socióloga de la UAM Xochimilco, María Eugenia Oligarría. Por favor, busquen su libro si pueden también, donde lleva a cabo un trabajo etnográfico muy importante respecto de la gestación subrogada en nuestro país, es decir, hace entrevistas a mujeres que han sido parte de esta situación y pues puse esta infografía, pero también ellas son profesoras del diplomado en bioética, salud y bioderecho que cada año se ofrece en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ya estamos a punto de abrir la convocatoria para la 6ª generación, que iniciaremos en línea, obviamente por la situación que estamos enfrentando, y les recomiendo pues visitar la página del instituto y sobre todo las redes sociales a que hice mención, y lo pueden tomar, es un diplomado que lo pueden tomar ahora desde sus casas, porque pues hay sesiones presenciales, pero también tenemos diseñado o digitalizada tanto los cuadernos de enseñanza, casos concretos, videos de nuestros profesores, todo para que también pueda llevarse de una manera sincrónica, es decir, de estudio independiente con todo este material que les he comentado. Pero bueno, precisamente lo que señalaba en esta infografía son como Sinaloa y Tabasco. En esos códigos y Coahuila se encuentran enunciados normativos en el Código Civil respecto de cómo llevar a cabo la reproducción humana asistida. Pero con eso, para no descontextualizar la información de la doctora Duvernay, a eso se refiere en cuanto a qué hay de legislación, pues nada más Sinaloa y Tabasco. Y en Tabasco se modificó hace pocos años el Código Civil para impedir que las parejas del mismo sexo accedieran, y es una acción de inconstitucionalidad también que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues, ¿qué creen que contiene esa norma del Código Civil? Otra categoría sospechosa, porque está precisamente limitando el acceso a un derecho reproductivo que todas y todos tenemos independientemente de nuestro sexo. Y si hay una norma del derecho civil que prohíbe el acceso a alguna institución, a alguna tecnología con base en el sexo, ¿qué tenemos que pensar? Que está en contra de lo que señala el artículo 1 constitucional, que nadie puede ser discriminado por el sexo o preferencias, ¿sí? Y es así como tenemos también la jurisprudencia que declara inconstitucional cualquier norma del Código Civil que señale que la institución del matrimonio es entre un hombre y una mujer, precisamente porque contiene una categoría sospechosa basándose en características de las personas. Y que habría otra pregunta, doctor Ángel Alonso. Sí. ¿Y qué podría hacer la comunidad LGBTI? Pues precisamente no tengo conocimiento que el acceso a las tecnologías de reproducción asistida para mujeres solteras o para la diversidad sexual sea parte de una política pública de salud. Sin embargo, las parejas heterosexuales sí tienen acceso a tratamientos de reproducción humana asistida. Por lo tanto, nosotros podríamos demandar el amparo y protección de la justicia, porque precisamente si unas parejas de heterosexuales han tenido acceso al beneficio del avance de la ciencia y tecnología en instituciones de salud pública, como pueden ser el IMSS, el ISSSTE o la Secretaría de Salud, el Estado debe de justificar por qué no es así con las personas solteras o de cualquier orientación sexual, porque de no justificarlo, de no tener una medida razonable y de no llevar una política pública de acceso igualitario, estaría violando el principio de igualdad y no discriminación en este sentido. Sí, y una última pregunta antes de terminar con esta fructífera y muy buena sesión. Mariana Ibarra comenta, la mujer se puede embarazar una vez al año. Un hombre puede embarazar a varias mujeres en un día. Es más fácil, gratuito y seguro hacer vasectomías que abortos. Creo que es una perspectiva olvidada, entre otras. Claro, pero es igual, estoy totalmente de acuerdo que es una reflexión que tenemos que hacernos, pero ojo,
desde la bioética, la reflexión respecto de la autonomía reproductiva y la responsabilidad respecto del ejercicio de esta autonomía, ¿no? Entonces, no creo que, así como no se debe de imponer a una mujer llevar a término o no un embarazo, ya sea deseado o no, tampoco se puede imponer a un varón hacer una vasectomía en contra, es parte también de su derecho reproductivo. Sin embargo, haciendo conciencia desde su autonomía individual, debería pues tener precisamente conductas responsables, pero ese es un ámbito de la ética y de la ética individual. Entonces el Estado no podría transgredir la integridad ni del cuerpo de ninguna persona, atendiendo precisamente a esta autonomía y a esta integridad sobre nuestros cuerpos. Pero efectivamente cuando alguien me dice, sobre todo cuando un hombre me dice, yo no estoy de acuerdo con el aborto, y pues es general que algunas feministas reaccionemos con lo que le llamamos en ética una reacción visceral, un argumento desde las vísceras, ¿no? Porque puede tener un fundamento racional, pero lo primero que se nos viene a la mente es contestar de esa manera. Oye, el día que tengas útero, opina sobre si estás a favor o no, ¿sí? Entonces, porque yo no o te gustaría que yo opinara respecto de si te hacen la vasectomía obligatoriamente o no. Entonces, pero son argumentos que podemos elaborar de manera racional desde la reflexión bioética, desde distintas perspectivas, pero efectivamente lo que se puede venir respecto de un sentimiento y opinión de los cuerpos de otras y otros es: no te metas con mi cuerpo porque no me meto con el tuyo, mucho menos con mi autonomía reproductiva y mis derechos. Entonces, claro, políticas públicas que también lleven una orientación a un ejercicio responsable de la reproducción deben de ser orientadoras no para las mujeres, sino para todas las personas, porque efectivamente vemos condenación y criminalización no solamente por la ley ni por los médicos y médicas, sino también por la sociedad, ¿no? Y vemos en redes sociales ustedes que están chavos, chavas, no, pues no se cuidó, la culpa es de ella, que primero, a ver, ¿sí? La educación sexual y reproductiva es para todas las personas. Entonces, todas y todos somos responsables de estas acciones y no se puede perpetuar esta criminalización social hacia la mujer por precisamente tener decisiones, ya sean informadas o no. Lo que tenemos que garantizar es que haya información para todas las personas y no criminalizar de ninguna manera las elecciones que hacemos respecto del ejercicio ético de nuestra autonomía y lo que significa un derecho sexual y reproductivo. Entonces, sí, ojo con esos comentarios pues, que son totalmente discriminadores y que violentan la vida de las mujeres, la vida a la que tenemos derecho de vivir sin ningún tipo de violencia. Y creo, no sé si hay otra pregunta hasta aquí, ¿no? Eran todas, ¿verdad? Sí, son todas. Bueno, pues muchísimas gracias. Tengo muchísimo más material, como se dieron cuenta. Estas son varias fuentes de consulta, sentencias, y por eso le comento al doctor Ángel Alonso Salas, les vuelvo a agradecer al Programa Universitario de Bioética la invitación, muy cariñosa. Y bueno, aquí lo que tenemos que ver desde la reflexión bioética y de bioderecho que existe igualdad y no discriminación desde la reflexión bioética y desde la positivización de esta reflexión en una norma o en una resolución judicial o en una política pública, ¿no? Hay que reconocer también las diversidades, el alejamiento a una visión heteronormada, antropocéntrica y androcéntrica, ¿no? Que esto ya lo vieron anteriormente con las y los filósofos que me precedieron. Entonces, 1,000 millones de gracias. Les dejo mis redes sociales. Me dijo al inicio el doctor Ángel Alonso Salas que precisamente podrían hacer un comentario, seguir con la discusión, ya sea a través de una @ en Twitter o bien un correo electrónico. Yo feliz y con mucho gusto continuaré con estas reflexiones y discusiones desde estos espacios ahora virtuales. Bueno, pues agradecer a la doctora María de Jesús Medina Arellano por la charla del día de hoy y para las personas que nos siguen
de otros países. El próximo lunes es día feriado en México, entonces nuestra próxima charla sería de hoy en 15 y por correo electrónico se les hará llegar, en este caso, todos los textos o información que nos proporcione la doctora Medina Arellano, y pues se les mandará esta información de acuerdo a los correos que se han llenado en el formulario que está en el chat de Facebook. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, doctora Medina Arellano, y pues nos vemos en 15 días. Gracias. Muchas gracias a todas y todos quienes nos siguieron por su tiempo, por su atención, por sus comentarios, y de nueva cuenta a ustedes por la invitación. Un abrazo virtual grande.